Buenas tardes para todos. Me presento. Mi nombre es Angélica Ugarriza, médico empresarial de Colsanitas, y el día de hoy los voy a acompañar con una sesión educativa acerca de cáncer de mama. Un tema bastante interesante, un tema que todos debemos tener en cuenta, no solamente las mujeres, sino también los hombres. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre esto. Ya les voy a compartir mi pantalla y durante la sesión pues podemos ir conversando, podemos ir mirando si tienen alguna duda, alguna pregunta, y al final de la sesión les voy a enviar un link con una encuesta para que me colaboren con eso. Entonces vamos a compartir. Ya les dejo la pantalla. Me indican por favor cuando estén viendo mi pantalla. ¿Ya están todos viendo mi pantalla? Sí, doctor. Bueno, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el cáncer de mama, vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía como tal de la mama y pues de datos principales, de casos que hemos visto, de esos factores de riesgo que nosotros tenemos de tener el cáncer de mama, de qué nos predispone más, también un poco acerca de los síntomas que podemos presentar y de cómo se hace ese diagnóstico, cómo debemos hacer ese diagnóstico para tener en cuenta de si estamos o no presentando esta enfermedad. Entonces, primero que todo, vamos a hablar un poquito de lo que es la mama como tal y de la anatomía de la mama. Resulta que nosotros tenemos la glándula mamaria, ¿sí? Que básicamente está formada por tejido adiposo. En su parte interna, en su parte más externa, encontramos la areola y encontramos ya finalizando la glándula como tal el pezón. Dentro de la mama como tal vamos a encontrar en la parte más posterior los músculos pectorales a los que ya está sostenida. Como tal, la parte del tejido glandular donde vamos a encontrar los conductos galactóforos y la partecita que ven en amarillo es todo ese tejido graso por el cual está conformada la mama. Entonces, ¿qué básicamente hace que la mama sea esa glándula principal que nos va a distinguir del resto de mamíferos? Entonces, podemos encontrar su formación, también vamos a encontrar que la mama está dividida en 4 cuadrantes principales, que son los dos superiores, superior externo, superior interno, y los dos inferiores, inferior externo e inferior interno. Arriba podemos encontrar en la región axilar la cola de Spencer, que es la región en donde inicia como tal la mama, que se considera anatómicamente, y en esta región podemos encontrar un número elevado de ganglios y son el número de casos que más se ha encontrado como tal, digámoslo, a nivel de cáncer en este cuadrante superior externo. Entonces, por eso es muy importante, ya lo vamos a ver más adelante, que debemos hacer el examen desde esta región. Entonces, básicamente la mama se encuentra ubicada entre la segunda y la tercera costilla y la glándula mamaria va como tal hasta la sexta a séptima costilla. Entonces va a ir desde el borde axilar hasta el borde del esternón, que es ese huesito que nosotros tenemos en la mitad de nuestro tórax y que sostiene los arcos costales. En cuanto a datos epidemiológicos y a número de casos que se han encontrado sobre cáncer de mama, tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante y es que el cáncer de mama todos los días es más frecuente. Cada día vemos más casos que se presentan y a edades más tempranas. Por eso esto representa un problema de salud pública. Por eso es importante tener en cuenta que debemos a tiempo detectarlo porque se ha evidenciado que el número de casos tiene estricta relación con la detección tardía como tal, con la consulta tardía de los síntomas y cuando ya consultamos estamos en unos estadios más avanzados y el tratamiento
muchas veces no es o no logra ser totalmente efectivo para poder llevar a cabo la resolución como tal. Entonces, en la mujer es el tipo de cáncer, es la neoplasia más maligna más frecuente, aproximadamente un 16% de la población femenina se considera que puede tener esta enfermedad y es el tumor que mayor número de muertes puede llegar a producir en una mujer. También se considera que por lo menos una de cada 10 mujeres en el mundo va a sufrir de cáncer de mama a lo largo de su vida. Dentro de esos factores de riesgo que nosotros tenemos o que nosotros consideramos importantes en el cáncer de mama, hay dos tipos de factores y por eso nosotros los dividimos en dos grandes grupos que son esos factores propios que nosotros tenemos y esos factores externos o ambientales con los cuales nos podemos ver afectados y pues que pueden generar o que pueden predisponernos para generar esta enfermedad. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta. Y en cuanto a los factores propios, ¿quién me quiere decir o quién de pronto me cuenta qué será eso de factores propios? ¿Qué creen ustedes que puede hacer eso de factores propios? A ver, alguien que me cuente. Yo te lo mandé, ¿no? ¿Quién me quiere contar? A ver. ¿Puede ser de pronto un factor hereditario? Puede ser un factor hereditario, muy bien. ¿Qué otro factor podemos nosotros decir que sea propio? Estilo de vida. Estilo de vida, bueno, ya digamos como tal, es algo que lo podemos considerar dentro del grupo de los externos, porque cuando hablamos de propios, exactamente, como su nombre lo indica, esos factores propios es los que vienen ya con nosotros. Entonces, dentro de esos factores podemos encontrar la edad, dentro de esos factores podemos encontrar la raza, porque se ha demostrado por estudios que la descendencia afroamericana tiene un menor número de casos en mujeres menores de 40, perdón, en mujeres mayores de 45 años y en la raza que se considera blanca, tienen las mujeres mayores de 45 años mayor probabilidad de acuerdo a los estudios que se han realizado. También esos factores propios, ¿cuáles serían? Los antecedentes familiares, como lo mencionaban anteriormente, también podemos tener esos antecedentes personales de que ya hemos tenido como tal la enfermedad, de que ya hemos pasado un proceso. Otro de los antecedentes que podemos considerar propios es esas características que nosotros tenemos en cuanto al peso, en cuanto a la talla, eso también se puede considerar. Algunas mujeres también tienen lesiones que se les detectan en chequeos, en exámenes o que simplemente con el autoexamen mamario las pueden detectar y esos también son factores que se consideran propios. Cuando tenemos el tejido mamario más gruesito, por decirlo así, de lo normal. Hay personas que se hacen, al hacerse el autoexamen, logran identificar que el tejido es un poco más grueso. Esto también se considera un factor propio. Los factores reproductivos, entonces cuando vemos, y ya lo vamos a ver más adelante, cuando nosotros tenemos o empezamos ciclos menstruales a edades muy tempranas y finalizan a edades muy tardías, también se considera un factor de riesgo propio para cáncer de mama. En cuanto a la edad, ¿en qué momento nos empieza a afectar o en qué momento podemos considerar que puede aumentar ese riesgo? Cuando la mujer llega a la edad de los 50 años, se considera que el riesgo empieza a ser mayor para tener esta enfermedad. Cuando hemos tenido antecedentes, el riesgo también es bastante alto porque si yo sufrí como tal de la enfermedad, si yo tuve un tratamiento, mi riesgo es más alto de que en la otra mama o que se puedan activar nuevas células y vuelva a tener como tal la enfermedad. Y en cuanto a los antecedentes familiares, pues ya si es primer grado de consanguinidad,
el riesgo puede aumentar incluso hasta 5 veces de tener como tal la enfermedad. Entonces, eso se considera que son factores de riesgo propios. Ahora, esos factores de riesgo externos de los que hablábamos, los cuales yo les mencionaba, tenemos varios y dentro de esos podemos hablar de la administración de hormonas. Cuando nosotros ya estamos cesando los ciclos menstruales, muchas veces mujeres equivocadamente empiezan a consumir hormonas y resulta que no todos o pues tenemos el conocimiento de que por lo que podemos vivir a lo largo de nuestra vida, cuando ya llega el cese de la menstruación, el final del ciclo menstrual, es cuando nosotros dejamos de producir esas hormonas. Entonces, hay mujeres que tratan de suplir las hormonas y eso se considera un factor de riesgo porque en algunos casos no hay necesidad de hacer esa suplencia hormonal. El alcohol también se considera un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque estudios han demostrado que el consumo de alcohol tiene, debe ser de una manera regulada y se ha demostrado por estudios que el consumir 1 a 2 bebidas alcohólicas por día puede llegar a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Esto hablando un poco de los estilos de vida como lo mencionaban anteriormente. El consumo de tabaco también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el tabaco tiene mucha relación con diferentes tipos de cáncer y él puede hacer que aumente este factor de riesgo. Otros estudios también han evidenciado que el trabajo nocturno, sobre todo en las mujeres, altera la producción hormonal y esto hace que se convierta en un factor de riesgo como tal para el cáncer de mama. El no realizar actividad física. Todos sabemos que la actividad física ayuda a disminuir el riesgo no solamente de cáncer, sino de muchas otras enfermedades de tipo cardiovascular y esto hace que podamos regular nuestra parte circulatoria, podamos regular nuestro metabolismo, podamos regular nuestra funcionalidad ósea también y nos disminuya como tal el riesgo. Una alimentación balanceada es muy importante para evitar y disminuir riesgo de tener cualquier tipo de enfermedad. Y ya dentro de estos factores, por último mencionamos esos medicamentos y esos suplementos vitamínicos que muchas veces podemos consumir, que como tal las vitaminas no se consideran tóxicas, digamos, si su consumo es regular, pero hay cierto tipo de medicamentos o suplementos vitamínicos que pueden llegar a tener efectos secundarios con el tiempo y esto puede hacer o puede llegar a convertirse en un factor de riesgo externo para tener cáncer de mama. Otra de las cosas que podemos tener en cuenta en estos factores de riesgo externo son también los factores socioeconómicos. Muchas veces las personas, sus estilos de vida, el tener mucho o tener poco dinero también puede ser un factor que aumente el riesgo, y eso está demostrado por estudios, que aumenta el riesgo de consumo de alimentos, de la exposición como tal ambiental, de la mala actividad que nosotros podamos tener y eso también influye y también puede ser un factor de riesgo. Entonces, relacionado con todo esto, nos puede aumentar o disminuir el riesgo. También, hablando de factores, hablamos de que no existen unos factores que nos pueden ayudar o que son, digamos, factores que nos protegen un poco y que nos disminuyen como tal ese riesgo de tener cáncer de mama, que está evidenciado por estudios que ayudan a mejorar eso. Entonces, dentro de esos factores que consideramos nosotros protectores, tenemos 5 factores importantes y es la multiparidad. ¿Por qué la multiparidad será un factor protector para el cáncer de mama? Resulta que por estudios han encontrado que la multiparidad hace que sea un factor protector, ya que mientras estamos durante el embarazo, no estamos teniendo ciclos menstruales. Entonces, en ese momento no hay producción hormonal
o se considera que no hay producción hormonal y por eso la multiparidad se considera un factor protector. Otro de los factores que se consideran protectores es cuando hablamos de embarazos antes de los 30 años. Por lo mismo, porque tiene estricta relación con los ciclos menstruales y esto hace que la producción hormonal se disminuya y así podamos prevenir un poco el tener esta enfermedad. También otro de esos factores protectores que consideramos es la alimentación saludable, la realización de actividad física, como se los mencionaba anteriormente. El no realizar eso puede ser un factor de riesgo, pero si lo realizamos lo consideramos como un factor protector. La lactancia materna. ¿Por qué la lactancia materna? Porque también se encuentra dentro de esos periodos que consideramos que no hay producción o que no hay alteración en la producción hormonal y que esto disminuye el riesgo de tener como tal la enfermedad. Otro de los factores es los procedimientos quirúrgicos como la ovarectomía, la extirpación de los ovarios o digamos, las edades que se consideran premenopáusicas. Entonces, cuando realizamos este tipo de procedimientos, también podemos prevenir, también, digamos, si hemos hecho estudios genéticos donde nosotros encontramos que tenemos la predisposición para adquirir como tal o para heredar como tal la enfermedad, esos estudios previos que nos demuestren hacen que nosotros podamos actuar de una manera rápida, de una manera temprana y realizar este tipo de procedimientos para evitar tener el cáncer de mama. Entonces, esto dentro de los factores protectores. En cuanto a los síntomas, ¿qué síntomas podemos presentar ante esta enfermedad? Existen bastantes síntomas y diferentes síntomas que nosotros podemos presentar, pero dentro de los principales encontramos cuando hay cambios en la mama, como el enrojecimiento, como las ulceraciones o las heridas que pueden salir en el tejido, los hundimientos del pezón cuando no son congénitos, los debemos considerar que es motivo de consulta, porque si nosotros tenemos un pezón normal y de un momento a otro el pezón empieza a retraerse, empieza a sufrir ese hundimiento, es un signo de alerta o de alarma que nos debe llevar a consultar. Las secreciones anormales por el pezón también es uno de los síntomas que puede considerarse frecuente en esta enfermedad. Cuando tenemos alteraciones en la piel, como la piel de naranja, o cuando tenemos masas que a la simple vista podemos observar en la realización de un autoexamen mamario. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta de esos síntomas para poder consultar a tiempo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la exploración física como tal de la mama y de cómo debería ser la manera adecuada de realizar este autoexamen para poder tener una prevención ante esta enfermedad. Yo quisiera que de pronto alguno me dijera en qué momento creen ustedes o consideran ustedes que se debe hacer el autoexamen mamario. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué se les ocurre? Pues todos los días cuando nos bañamos, cuando estamos en la ducha, nos vemos al espejo, es muy fácil, diría yo. Bueno, pero Yo creo resulta... que antes del periodo o los días posteriores. Muy bien, va más cerquita, más cerquita. ¿Quién nos dice algo más? ¿Quién nos dice algo más? Si de pronto escriben por el chat, me colaboran, que yo no puedo verlos. Así me da un yeyo. ¿Alguien más que nos quiera decir qué creen ustedes? Bueno, entonces resulta que
¿El autoexamen mamario debe hacerse en qué momento? Debe hacerse posterior a 14 días de inicio del ciclo menstrual. ¿Por qué no todos los días? Porque eso es como cuando convivimos con alguien y todos los días lo vemos y nosotros no nos damos cuenta si se cortó el pelo, si no se cortó el pelo, si de pronto le salió algo, si no tiene nada. Mientras que si hacemos un examen periódico y si lo estamos, no vemos todos los días a esa persona y esa persona la vemos por ahí cada mes, cada 15 días, nosotros decimos, uy, se cambió el corte de cabello, se cambió el color, se pintó esto, se hizo lo otro, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que acá también sucede lo mismo. Nosotros, si todos los días estamos palpando, si todos los días estamos mirando si tengo o no tengo algo nuevo, no lo vamos a lograr identificar. Lo ideal es que pueda ser al día 14 posterior a el ciclo menstrual, porque es en el momento en que se considera que no hay cambios inflamatorios, que ha disminuido la producción hormonal y que podemos hacer una adecuada exploración como tal de la mama. Entonces, en cuanto a ese, digámoslo así, a esa exploración que se realiza, la idea es poder valorarla en ese momento y poder realizarlo. ¿De qué manera? Entonces, lo vamos a realizar. Ya les voy a poner ahorita un video de cómo se debe hacer, pero lo ideal es que la exploración se haga, como les decía, desde la región axilar, en sentido de las manecillas del reloj hasta llegar al pezón como tal, y hacemos una pequeña presión para observar si hay salida o no de secreciones anormales. En cuanto al diagnóstico como tal del cáncer de mama, nosotros tenemos un examen que es el único examen que puede o que se considera que diagnostica como tal la enfermedad, y es la mamografía. ¿En qué momento debemos hacer la mamografía? De acuerdo a las guías, acá en Colombia se estableció que debe ser a partir de los 40 años. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Porque es la edad en la que se considera que, de acuerdo a las recomendaciones, podemos hacer una exploración de la mama para poder determinar como tal la enfermedad. A partir de los 50, como el riesgo es mayor, lo importante es tener los controles adecuados y el seguimiento adecuado. ¿En qué momentos hacemos una exploración mamaria antes de los 40 años? Cuando tenemos antecedentes de patologías mamarias familiares, como les decía, en primer grado de consanguinidad, y previo a esto debe hacerse una ecografía. Antes de los 40 años, el examen que utilizamos es la ecografía mamaria. ¿Por qué? Para poder determinar si hay sospecha o no por examen físico de que hayan síntomas, de que hayamos palpado alguna masita o que hayamos presentado alguno de los síntomas que nos pueden alertar o alarmar. Y esas mujeres que tienen los antecedentes deben sí o sí consultar antes de los 40 años para poder hacer ese seguimiento. Otro examen de diagnóstico y seguimiento, pero que casi no es utilizado, es la resonancia magnética nuclear. Pero esto ya básicamente lo usamos para un seguimiento cuando hay complicaciones, de pronto si hay alguna prótesis mamaria y hay alguna complicación como tal de la enfermedad. Cuando ya se ha detectado como tal la enfermedad, se puede utilizar para estudio y seguimiento, pero pues realmente no es algo que utilicemos con frecuencia. Entonces, prueba diagnóstica para cáncer de mama, la mamografía. ¿A partir de qué edad? A partir de los 40 años. Estudio complementario, ecografía mamaria, y antes de los 40 años por antecedentes familiares o por algún hallazgo físico, ecografía mamaria. ¿En qué otro caso se practica la ecografía mamaria? Cuando hemos tenido o cuando tenemos implantes mamarios, ya que no se considera o no está indicado práctica de mamografía si hay implantes mamarios instaurados como tal en la glándula. Entonces, el tratamiento está basado principalmente en la cirugía cuando se considera necesaria
cuando, digamos, hay algún hallazgo de masa que de pronto esté muy grande, que de pronto esté ocupando más de un cuadrante o que esté afectando o tenga compromiso como tal de ganglios. Entonces, no siempre va a ser necesario, pero va a depender del tipo de tumor que estemos presentando. La cirugía, la quimioterapia también va a depender de muchos factores y dentro de esos es el tipo de tumor, el grado en el que se encuentre, el tamaño como tal del tumor, de la masa que se encuentra, el resultado de la biopsia, qué nos dijo la biopsia o qué resultado nos dio la biopsia acerca del tipo de cáncer que nosotros tenemos, si hay o no ganglios involucrados como tal, y ese riesgo de propagación de la enfermedad a otros órganos o a otros sistemas de nuestro cuerpo. De eso va a depender el tratamiento de quimioterapia. Y el tratamiento de radioterapia, ¿de qué va a depender? De también el tipo de cáncer, el grado en el que se encuentre, y esto básicamente lo que va a hacer es ayudar a reducir el tamaño como tal del tumor que estamos presentando. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Son los 3 tipos de tratamiento principales que debemos o que se realizan como tal en esta enfermedad, y va a depender, como les dije, de esos factores: tamaño, tipo, grado, compromiso como tal y riesgo de propagación. Entonces, eso es muy importante. Les voy a mostrar ahora cómo es el autoexamen, la exploración física, como les estaba diciendo. Entonces, lo ideal es que lo hagamos de 2 maneras fundamentales: una de pie y una acostado. Las mujeres que de pronto lo han practicado o lo pueden hacer en la ducha, es válido, pero lo ideal es que ustedes puedan estar frente a un espejo. ¿Para qué? Para poder observar si hay o no cambios visibles simplemente con una exploración. Entonces, lo ideal es que primero tengamos nuestros brazos abajo, los colocamos en la cintura y ahí vamos a empezar la primera exploración. Una exploración que solo va a ser visual. ¿Y qué vamos a observar ahí? Si al estar frente al espejo vamos a ver hundimiento, enrojecimiento, cambios de tamaño, si hay retracciones del pezón, si hay secreciones anormales como tal en el pezón. Eso es lo que vamos a observar. Luego pasamos a una segunda exploración, pero con los bracitos arriba. Con los bracitos arriba vamos a observar lo mismo, esos cambios que hayan externos de la glándula como tal, lo vamos a observar con los bracitos arriba. Luego ya pasamos como tal a la palpación, y lo ideal es que lo hagamos primero de pie y luego acostados. Vamos a llevar un bracito por encima y por la parte posterior de nuestra cabeza, y con la mano contraria vamos a empezar a hacer la exploración desde la región axilar en sentido de las manecillas del reloj, como les indicaba, hasta llegar al pezón y hacer una compresión suave para observar salida de secreciones anormales. Luego de hacer eso, lo hacemos nuevamente, pero acostados, ¿sí? Primero un bracito, luego otro bracito y luego acostados. ¿Para qué? Para permitir que el tejido mamario se vuelva uniforme y esto nos permita una mejor exploración como tal de la glándula. Y finalizando en el pezón con la pequeña compresión para observar si hay salida o no de secreciones anormales. Con respecto al autoexamen mamario, ¿tienen alguna duda? Que tiene que hacerse uno. Bueno, esto lo voy a dejar con esto. ¿Todo está claro hasta ahí con el autoexamen? Doctora, perdón, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Usted nos comentó que la exploración se debía hacer 14 días después del inicio del ciclo menstrual. Sí. Cuando las personas ya no tenemos el ciclo menstrual, ¿en qué momento? Y tenemos antecedentes de un CA de mama, ¿en qué momento debemos hacer esa
exploración o palpación. Muchas gracias por esa intervención. Es una pregunta bastante importante y cuando ya hay cese del ciclo menstrual como tal, debemos escoger un día del mes para hacerlo. Y todos los meses lo vamos a practicar el mismo día. Eso es la indicación cuando ya hay cese del ciclo menstrual. Cuando todavía hay ciclos menstruales presentes, tenerlo en cuenta al día 14 después de del inicio del ciclo. Gracias, doctora. Con muchísimo gusto. Entonces, como les decía, ahora les voy a poner un videíto. De pronto no se escucha, pero es para que ustedes observen cómo es la exploración de la glándula mamaria. ¿Listo? Vamos a darle play acá para que lo vean. Bueno, entonces, ¿se pudo escuchar el video o solamente lo pudieron observar? Solamente lo pudimos observar. Sí. Bueno, Yo no escuché nada. ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto al autoexamen mamario? ¿Ninguna? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Una pregunta, ¿para las mujeres mayores de 60 años también se debe hacer ese examen? Sí, se considera que debe hacerse, incluso debe practicarse los seguimientos y los controles hasta la edad de los 70 años. Ok, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Entonces, como les decía,
eso era, ay, acá, lo que les quería compartir el día de hoy acerca de cáncer de mama. Entonces, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, ya les voy a compartir el link de la encuesta para que por favor me colaboren con ella y pues los escucho. ¿Algún aporte? Todo bienvenido. Perdón, yo tengo entendido que el cáncer de mama también está en mujeres de antes de 40 años y encima de los 80. También tengo una amiga de 84 años y tiene en este momento un CA de seno. Entonces, la mamografía, yo sí creo que hay que hacerla como se hace la citología, como se hacen muchos exámenes de laboratorio. Así porque de verdad que yo una hija de una amiga de 39 años se murió de CA de seno. Entonces, en realidad, de verdad no hay como una edad fija para que pongamos atención, doctora. Exactamente, sí señora. Se considera dentro de los estudios y de la evidencia y pues muy probablemente también existen casos, y usted misma lo ha dicho, que pueden presentar posterior a esta edad. Pero sí es importante, también es muy importante consultar a tiempo y seguir todas las recomendaciones para poder tener un adecuado tratamiento. Doctora, en cuanto a lo que usted comentó, factores que pueden incidir, los suplementos vitamínicos, ¿qué clase de suplementos? ¿Todos o hay algunos en específico? No hay que decir que todos los suplementos vitamínicos, sino que ciertos suplementos vitamínicos no específicos, pero a largo plazo pueden llegar a tener un efecto secundario que hace que aumente el riesgo. Otra pregunta, cuando se ha presentado menopausia precoz, ¿también puede haber mayor riesgo? No, la menopausia precoz lo mencionamos dentro de los factores protectores, porque eso ayuda a como disminuye o como cesa la producción hormonal de estrógenos, entonces eso se considera un factor protector de riesgo. Gracias. Otra pregunta, ¿la mamografía da con certeza un diagnóstico? Es el ¿O único habría que examen que se considera para diagnosticar cáncer de mama. Bueno, muchas gracias, muy Con amable. muchísimo gusto. Sí, ya recibieron el link en el chat, ¿cierto? Buenas tardes. ¿Nadie más tiene pregunta, alguna duda? Listo, perfecto. Igualmente, en dado ocasión que quieran conocer el link, está también en el grupo que creamos en WhatsApp, pues para que tengan mayor accesibilidad. ¿De acuerdo, doctoras? Perfecto, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta. Bueno, yo creo que no. Miguel, agradecerles de verdad a todos por esta invitación y esperamos que esta información haya sido de gran importancia para ustedes y esperamos pues verlos en una próxima ocasión con más temas de estos que son bastante interesantes y que, como les digo, es muy importante consultar a tiempo porque es mejor prevenir que tener que curar. Listo, doctora Ugarriza, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias a la asistencia y participación de todos los asociados. Espero que haya sido un gran aprendizaje para todos
Y nada, pues igualmente estaremos programando otro tipo de sesiones a tiempo futuro. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien, una feliz Doctora tarde. Angélica, gracias. Muchas gracias. Feliz Muy noche. interesante. Muchísimo gusto. Feliz Feliz tarde. tarde.